Bueno, pues hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre todo lo necesario acerca de comprar un coche de segunda mano, de consejos, de experiencias personales que he tenido, de experiencias de conocidos. Dado que en el anterior vídeo os comenté que yo ahora mismo, por calidad-precio, la opción más lógica la veía la de comprar un coche de segunda mano, un coche usado, y además daba la cifra de 10 años para atrás, pero bueno, eso son gustos personales míos, ¿no? Por precio, por fiabilidad, etcétera. Pero bueno, eso ya también es cosa de cada uno. Pero en otros vídeos, por ejemplo, cuando hablé de Nick Cargel, cuando hablé de qué coche comprarse, etcétera, he tocado algunos puntos, he tocado algunas cosas que hablaré en este vídeo. Y como continuación a ello, pues, y también recomiendo el vídeo el vídeo que anteriormente mencioné de qué coche me compro. En ese vídeo precisamente comentaba que, que una cosa de las que más recomendaba era el tema de buscar información acerca de la fiabilidad del modelo o de los modelos que os vayáis a comprar, ¿no? Por internet, por YouTube, por internet es donde la vais a encontrar. Podéis preguntarle también a mecánicos, que no dejaréis de conocer a alguno y son los que al final os pueden dar más información, a profesionales del sector también en general, pero bueno, en general mecánicos son los que más están habituados a tratar con averías, ¿no? Y pues bueno, evitar de antemano ya motorizaciones, modelos que sepáis que ya dan problemas de antemano. Podríamos estar una hora hablando de modelos, de motorizaciones que no han sido fiables, pero no sé, por decir algunas, pues los motores PureTech, que no solo lo tienen de PSA, lo tienen bastantes coches, es un motor bastante visto en el mercado. Los Jaguar Land Rover, el 1.6 TDI, que a mí personalmente esta motorización la conozco muy bien porque yo me compré uno y me dio muchos problemas, que son motores de grupo Volkswagen de 2009 a 2013. Y era una motorización pues que se puede ver en SEAT, en Skoda, en Volkswagen, en Audi. O sea, es una motorización súper habitual, súper popular. Y esa motorización da muchos problemas con los inyectores. Tarde o temprano vas a tener que cambiarle inyectores. A mí me dio problemas también con la bomba de gasoil, con la válvula GR. Es decir, es una motorización muy poco fiable. La podéis encontrar muy barata en el mercado de segunda mano precisamente por su poca fiabilidad. Y ya te digo, podemos estar una hora hablando de motorizaciones poco fiables, de problemas con AdBlue, en grupo PSA, por ejemplo, bueno, un montón. Un montón. Bueno, en BMW sí que tenéis muchísima información porque hay mucho forismo y mucho aficionado a BMW, que sí que es bastante habitual, fallos típicos en BMWs, yo que sé, en cajas automáticas, en problemas de casquillos. Bueno, en definitiva, a poco que busquéis información vais a sacar modelos poco fiables, pero bueno, una vez diseccionado qué modelos y qué modelos se pueden comprar y qué modelos ya de antemano los descartamos, una vez que tengamos un modelo con fiabilidad medianamente contrastada o que a priori no dé problemas graves de fiabilidad. Graves, evidentemente todos los modelos van a tener sus achaques, todos los modelos van a tener sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Eso va a pasar siempre, pero por lo menos que no tengan nada muy grave, ¿no? Empezando por a la hora de comprarnos un coche de segunda mano, suele haber una decisión una duda, que es la de si comprarlo en un particular o en un compraventa, ¿no? Supongo que la mayoría miraréis por páginas de vehículos de segunda mano, Cochesnet, Mil Anuncios, Autoscout, incluso Wallapop, bueno, hay un montón. Y normalmente suelen aparecer los mismos coches en casi todas las páginas, pero bueno, siempre puede variar algo. Y como comentaba, tendréis esa duda de si comprar un coche usado o, perdón, si comprar un coche de un particular o a un compraventa.
Yo en general os diría que un particular tiene la ventaja de que suelen ser más baratos, pero os van a dar menos garantía. La garantía obligatoria que tienen que daros es de 6 meses. De hecho, no sé si pasando cierta edad, no sé si pasando 10 años son 6 meses o antes es un año, pero en general os dan menos garantía. Normalmente suele ser, o se suele decir, que es de 6 meses. Y si os vais a comprar un coche normalmente de 3.000, 5.000 o incluso 1.000 euros, es verdad que suele ser más habitual comprarse entre particulares, ¿no? Ahí es donde sí que recomiendo quizás más la compra entre particulares, sobre todo comprarlo cerca de vosotros, porque yo, por ejemplo, con mi primer coche lo compré en la otra punta de España y luego a la hora de... El coche ese me salió mal, era un coche con un... Era un Seat León 1.6 TDI, el coche me dio muchos problemas y luego a la hora de reclamárselo al vendedor, que era un vendedor particular, es mucho más complicado de reclamar. Yo, si compráis un coche a un particular, por esos precios, yo lo que os recomendaría encarecidamente es que cuando vayáis a comprarlo o cuando vayáis a mirarlo, que llevéis a un mecánico con vosotros o que le digáis al dueño que si puede llevar el coche a un taller, que vosotros pedís cita, vosotros lo pagáis, haceros cargo vosotros de eso, porque aunque sea gastaros 100 euros o lo que os cobre el taller, creedme que lo vais a agradecer. Porque en esos precios, precios lo que importa realmente es que el coche mecánicamente vaya bien, que el estado mecánico sea bueno, que el coche funcione. Y si lo lleváis a un taller, pues os podéis ahorrar futuras problemas, futuras averías, reclamaciones, etcétera. Y por tanto sería lo que yo más os recomendaría. Sobre si decidís un compraventa, que yo creo que esto ya a partir de 5.000, alrededor de 10.000, ya empieza a ser ya interesante, porque al final el compraventa os tiene que dar una garantía de un año, por ley. Pero es verdad que los compraventa tienen mucha mala fama, sobre todo las grandes cadenas de compraventas, tipo Flexicar, Occasion Plus, todas estas marcas, pues tienen muy mala fama, justificada, porque es verdad que la calidad promedio de sus vehículos o el número de incidencias que dan es alta. Pero yo creo que esto se debe, y cualquiera que hayamos tratado con este mundillo, se debe sobre todo a un problema de filtrado a la hora de qué coches compran. Es decir, compran muchos vehículos, hay mucho flujo de vehículos por sus empresas y la manera de revisarlos y de tasarlos es muy pobre. Son tasaciones muy superficiales, sobre todo, bueno, la tasación suele ser a la baja normalmente, pero las tasaciones, las verificaciones suelen ser muy superficiales. Yo lo he vivido cuando fui a vender mi Seat León, que tenía además problemas evidentes, que no se revisaban bien los coches. Es decir, yo ese coche le había cambiado cosas, pero el coche no estaba 100% bien y la mayoría de compraventas, por no decir todos, les podría haber colado un coche con averías y ninguno se daba cuenta, ninguno lo revisaba adecuadamente, ninguno preguntaba la gran cosa. Ni por facturas, ni por si había cambiado inyectores, ni por nada. No sé si es un tema de desconocimiento, no sé si es un tema de querer vender más, pero en general, a la hora de vender un coche, es verdad que es muy fácil colar un mal coche a un compraventa. Es muy fácil, porque revisan muy mal los coches. No os digo que lo hagáis, porque creo que hay que ser justos y hay que ser honestos con lo que se vende. Y lo que no queremos que nos hagan a nosotros, no se lo hagamos a los demás. Pero sí que es verdad que los compraventas tienen o cambian su manera de revisar sus coches o van a seguir vendiendo coches en mal estado o con problemas o con neumáticos gastados o con mantenimientos mal hechos o con cosas que no funcionan, con pijadas constantes, ¿no? Entonces, yo creo que los compraventas en general no te van a querer vender un coche mecánicamente mal porque al final tienen un año de garantía, tenéis un año de garantía y saben que todo lo que pase durante ese año lo van a pagar ellos, así que no les interesa vender coches en mal estado. Entonces es por lo que yo os diría que lo más que os pueden colar en un coche sin que vosotros os deis cuenta son los accidentes y las manipulaciones de kilometraje. Son dos temas
muy complicados de ver por vosotros mismos. Son temas que en muchos casos recomiendo que lo deleguéis a un taller especializado o a una empresa de revisión de vehículos de segunda mano como Nizargel, Check the Car o Check Your Car, no sé cómo se llama exactamente, Perita tu coche, bueno, o sea, hay un montón de estas que a distintos precios, cada una tiene un precio, os revisan el coche, van allí y lo revisan y tal. Es verdad que estas empresas suelen ser más barato que un taller especializado. Por ejemplo, Ángel Gaitán, que probablemente hace la revisión más exhaustiva de España de coches usados, estamos hablando de que no sé si cobraba 400 euros por una revisión. Estamos hablando ya, yo creo que de revisiones ya más de cara a algo judicial, a meterse en temas judiciales, a reclamaciones ya de garantías, ¿no? Y yo creo que eso ya es muy caro para comprar un coche de segunda mano, es muy caro estar pagando 400 euros por esas comprobaciones, que son las mejores que hay, pero no son para todos, aparte tiene mucha cola, el taller solo está en Madrid, es decir, tiene muchas limitaciones esa revisión. En ese sentido, estas empresas de segunda mano, pues de un día para otro te pueden venir a revisarlo, van a casi toda España, las hay en casi toda España. Y es verdad que estas empresas tienen sus limitaciones. Es decir, la manipulación, sobre todo los accidentes, es verdad que la mayoría deberían saber detectarlas, pero las manipulaciones de kilometraje son mucho más difíciles de detectar porque a día de hoy hay mucho pirata que ha aprendido mucho y hay muchas maneras de manipular los kilómetros, que tampoco voy a ampliar mucho porque tampoco quiero dar muchas pistas sobre cómo hacerlo, pero hay muchas maneras de manipular el kilometraje y de que no se entere ni alguien con una diagnosis. Entonces, sobre todo con las manipulaciones de kilometraje, yo recomiendo en general que aún así, que si el coche es importado, sobre todo si el coche no os da mucha confianza, que contratéis a una empresa de este tipo, que lo llevéis a un taller, que pidáis un informe si el coche es nacional. Si el coche no es nacional, no tiene mucho sentido pedir un informe a tráfico porque no os va a dar casi información. Los libros de mantenimiento también ayudan mucho porque un libro de mantenimiento oficial sellado al final es un sello de que los mantenimientos se han hecho en su tiempo, que tiene los kilómetros que dice tener. Y os digo, si carecéis de esta información, si el coche es importado, si no tenéis libro de mantenimientos, etcétera, ahí sí que es donde quizás más recomiendo contratar una empresa o llevarlo a un taller. El tema de los kilómetros, lo que os decía es que una manera de revisarlos si el coche tiene los kilómetros que dice tener es mediante mirar los desgastes que tiene el interior. Sobre todo pues mirar el volante, los pedales, las alfombrillas. Es verdad que son lo que más fácil se puede cambiar, pero si no está cambiada, mirar el desgaste que tiene. El asiento, es decir, también en función del coche que sea, claro, si es un coche premium hay que entender que se va a desgastar menos, si es un coche más generalista o low cost se va a desgastar más, que hay ciertos pedales, por ejemplo del grupo Volkswagen que se degradan muy poco y que es muy difícil ver el desgaste. Claro, hay que entender un poco de lo que se mira, pero es verdad que en general, si veis un coche muy desgastado, con un interior ya bastante desgastado, para en teoría un coche que tiene pocos kilómetros, ahí hay gato encerrado. Aunque no tenga manipulación de kilómetros porque su dueño anterior haya sido un chapuzas, que el dueño anterior haya sido un chapuzas no es un buen indicio de que el coche vaya a estar en buen estado, no solo de conservación, sino de mecánica. Entonces, eso, lo que os diría es que tengáis mucho ojo cuando lo compréis. Y el tema de los accidentes, es verdad que el problema de los golpes o de los accidentes es que que el coche esté accidentado y que se haya reparado no es un problema en sí, siempre y cuando la reparación se haya hecho bien. El problema es que hay muchos coches que la reparación no se hace bien. Y entonces estas reparaciones chapuzas, pues sí que pueden ser un problema. Y efectivamente es un vicio oculto.
Y ahí sí que yo creo que en ese sentido las empresas de compraventa perdón, las empresas de revisión, pues sí que creo que están bastante bien formadas en eso, porque muchos son peritos peritos de seguros, cosas así, que están muy acostumbrados al tema de accidentes, ¿no? Y de cómo se reparan, etcétera. Y en eso sí que son más recomendables. Yo en general, por concluir, con todo este cóctel de cosas, es que es verdad que no es fácil comprar a día de hoy un coche de segunda mano y que en general tratéis sobre todo de mirar opiniones del sitio donde los vayáis a comprar, que eso dice mucho. Ya, las opiniones de las reseñas de ese lugar, porque habrá mucha gente que ha tenido malas experiencias que las contará. Y con eso yo creo que también os podéis ahorrar muchos problemas. Aún así, eh, eso, que tengáis mucho ojo con lo que compráis, que los compraventas yo creo que en general no tienen una mala fe en lo que hacen, pero sí que, como os he comentado antes, tienen mucho desconocimiento sobre lo que revisan y muchas veces sobre lo que venden también. Entonces, eso, que hay que estar atentos y hay que tratar de informarse lo máximo posible. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo, que os haya dado un poco de luz al respecto. Y nada, hasta la próxima.